Buenas tardes, soy estudiante del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica LAICI, cursando actualmente el cuarto año de la carrera del profesorado en educación primaria. Mi nombre es Luis Pacheco y el siguiente video tiene la finalidad de dar a conocer los distintos temas abordados desde la cátedra de inglés a cargo del profesor Ismael Tolli. Sin ser más extenso esta presentación, daré inicio a los distintos temas a abordar. El primer tema que habíamos trabajado en esta cátedra fueron de cardinal numbers, es decir, números cardinales. Lo hicimos del 1 al 100. En cierta medida lo hicimos en 3 etapas. 1 to 10, del 1 al 10. Posterior a esta etapa, 11 to 20, es decir, del 11 al 20. Y en la tercera etapa, 21 to 100, es decir, del 21 al 100. Veamos algunos ejemplos. 4, 8, 13, 15, 100 and 106. Cada uno de estos nombres representa, ¿no es cierto?, a un número en particular. Veamos a cuáles. 4 representa el número 4, 8 al 8, 13 al 30, 50, 50, 100, como mencioné anteriormente, al número 100, y a partir del 101 aparecerá una nueva palabra, como podemos ver en la imagen, que es el and, es decir, que vamos a utilizar en este caso para nombrar al 106, y quedaría de la siguiente manera: 106, que representa, como bien dije, al 106. Seguidamente tenemos Days of the Week, es decir, los días de las semanas. Empezaremos con Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday y Saturday. Veamos a qué día de la semana corresponde cada una de estas palabras. Sunday, iniciamos con el domingo. Monday, con el lunes. Tuesday, martes. Wednesday, miércoles. Thursday, jueves. Friday, viernes. Y Saturday, que es el sábado. Continuando con los months of the year, es decir, meses del año. Como bien sabemos, el año presenta 12 meses e iniciamos con el mes de enero, que es January. February representa el mes de febrero. March, marzo. April, abril. May, mayo. June, junio. July, julio. August, agosto. September, septiembre. October, octubre. November, noviembre. And December, que representa el mes de diciembre. Y de esta manera completamos los 12 meses del año. Para finalizar estos temas sencillos, por decirlo así, daremos a conocer Season of the Year, las estaciones del año, que son 4: Summer, Autumn, Spring y Winter. Summer, verano. Autumn, otoño. Spring, primavera. Y Winter, que es invierno. A partir de lo trabajado, empezamos con los distintos temas, y el primero de ellos es el verbo to be, que significa ser o estar. Nos podemos referir a yo soy o tú eres. Consta de 3 verbos, como podemos observar. Tenemos el is, are y nos falta uno, que es el am. Cada uno de estos verbos se trabaja de manera conjunta con los distintos pronombres personales: el I,
que es yo. El I vamos a trabajarlo simplemente con el am, es decir, yo soy. Con el verbo is vamos a trabajar los pronombres he, que representa a él, she, ella, it, este o esta, depende de qué hablamos, y yo, que es tú. Con el verbo are vamos a trabajar los pronombres. You, como podemos ver, lo vamos a tener tanto en plural, es decir, con el verbo are, y en singular con el verbo is. Continuamos. Dijimos que con el are vamos a trabajar el pronombre you, we y they. Es decir, nosotros, ellos, el you, dijimos que representa al tú en singular y ustedes en plural. Lo que observamos en color naranja, es decir, el pronombre I, she, he, it and you, representan el singular. Ya vamos a ver más adelante los distintos ejemplos con cada pronombre. Y lo que presenta un color más oscuro representa al plural. Así como trabajamos los tres verbos am, is y are con cada uno de los pronombres, también aparecen los artículos indefinidos, que son el a y el an. Estos artículos significan un o una. Al artículo a lo vamos a trabajar cuando la siguiente palabra en nuestra oración inicie con una consonante. Por ejemplo, big, que es grande. Puedo decir a big child, una silla grande. Y el artículo an cuando la palabra inicie con una vocal. Por ejemplo, orange, an orange. Puedo decir un o una tijera naranja. Veamos algunos ejemplos, utilizando lo aprendido en las siguientes oraciones. Tenemos la afirmativa, por ejemplo, I am a student, es decir, yo soy un estudiante. Como dijimos, el artículo a lo vamos a utilizar cuando la siguiente palabra inicia con una consonante, como en este caso en la oración afirmativa. Otro ejemplo, you are an intelligent boy, es decir, tú eres un chico inteligente. Como ven, utilizamos el you. She is my sister, ella es mi hermana. Tenemos la negativa, que es la otra forma. They are not my friend. Aparece la partícula no, que lo vamos a utilizar siempre que queramos negar algo. We are not, como ven, estamos trabajando los distintos pronombres que corresponden a cada uno de los verbos. Y en la interrogativa, siempre que queremos preguntar, vamos a iniciar con el verbo. En este caso, iniciamos con el verbo are y utilizamos el pronombre que le corresponde, que es el they. Es decir, que nuestra oración hace referencia a son ellos, volvemos a la página anterior, son ellos doctores. Y en la siguiente oración dice, is he a teacher? ¿Es él un profesor? Muy bien, continuamos. Aparecen los adjetivos posesivos, possessive adjective, que encontramos los siguientes: my, your, his, her, its, our, their y your. Como ven, nuevamente el your aparece en las dos formas, tanto plural los de abajo en color azul y singular en color rojo, pero en este caso es your, finaliza con la letra R. Veamos qué corresponde cada uno de estos adjetivos posesivos.
El my corresponde a mí, your, tú, his corresponde a su masculino cuando hablo de un varón, por ejemplo. El her cuando hablo de su femenino, es decir, me refiero a ella. Y el its a su. El our, que es nuestro o nuestra. They, que es sus. Y your, que es vuestro o vuestra. Veamos algunos ejemplos. My car is small. Mi auto es pequeño. Your house is big. Tu casa es grande. Acá veamos la diferencia que hay. Dijimos que his es su masculino y her su femenino. His name is Ángel. Su nombre es Ángel. ¿Por qué his? Porque me refiero a él, a Ángel. Her sister is Laura. Su hermana es Laura. Utilizo her porque me refiero a ella. Its cat is big. Su gato es grande. Un ejemplo con our. Our team won. Nuestro equipo ganó. Their houses are beautiful. Sus casas son hermosas. Y por último, your pets are bad. Lo que observamos en color rojo representa, como bien dije anteriormente, al singular. Y en color azul, al plural. Continuamos. Tenemos los interrogative pronouns, es decir, pronombres interrogativos. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Lo vamos a utilizar para preguntar, cuando queremos saber algo. Y son los siguientes. Where, que significa de dónde eres o de dónde son. Lo podemos utilizar con el is o con el are, es decir, que puedo decir where is o where are. Ya vamos a ver por qué. Por ejemplo, where is your family from? ¿De dónde es tu familia? Aquí abajo le coloco la traducción para que ustedes vayan comprendiendo mejor a qué se refiere cada pregunta. Y si utilizamos el where are you from? ¿De dónde eres tú? Aquí abajo va la traducción. Otro de los pronombres es el what. ¿Qué quiere decir cuál? What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Abajo siempre la traducción. Presten mucha atención que cada pregunta tiene su traducción abajo. Como también en los temas anteriores, cada oración tiene su traducción abajo. Presten mucha atención para poder lograr una mejor comprensión. Ya tenemos dos pronombres, el where y el what. Continuamos. Tenemos el pronombre who, que significa quién. Por ejemplo, who is he? ¿Quién es él? Siempre con la traducción. Ahora bien, ¿qué sucede con estos pronombres? Siempre que respondamos de esta manera, lo vamos a hacer en forma de oración. Como bien dice aquí al lado, yo le aclaro y dice, siempre que utilicemos estos pronombres interrogativos, se responde en forma de oración. Por ejemplo, respondamos a la segunda pregunta. Where are you from? ¿De dónde eres tú? I am from Lacy. Yo soy de Lacy. Muy bien. Continuamos. What is your name? Dijimos que what utilizamos para preguntar cuál. En este caso, ¿cuál es tu nombre? My name is Luis. Mi nombre es Luis. Y el who para preguntar quién. ¿Quién es él? Decía, who is he? He is my friend. Él es mi amigo. Perfecto. Sigamos. Existe otra manera de preguntar. Ya lo vimos utilizando los pronombres interrogativos. Ahora vamos a ver de qué manera vamos a responder utilizando primero
el verbo. Veamos algunos ejemplos para que ustedes puedan comprender mejor. Is she a good doctor? ¿Es ella una buena doctora? Are they intelligent boys? ¿Son ellos chicos inteligentes? ¿Qué pasa cuando preguntamos de esta manera y se ubica el verbo al inicio de cada pregunta? Podemos responder con sí o con no. No hace falta responder en oración como sí cuando utilizamos los pronombres interrogativos específicos como el where, el what o el who. En este caso simplemente lo vamos a hacer con sí o con no. Por ejemplo, ¿is she a good doctor? ¿Es ella una buena doctora? Podemos decir yes, she is, si ella es, o no, she isn't, no, ella no lo es. En la segunda oración, ¿are they intelligent boys? ¿Son ellos chicos inteligentes? Yes, they are, si ellos son, o no, they aren't, no, ellos no lo son. Utilizamos el they porque nos referimos a más de una persona. Para que ustedes puedan comprender mejor, le hago esta aclaración. Otros pronombres interrogativos, ya vimos 3. ¿Recuerdan cuál eran? El where, el what y el who. Perfecto. Veamos otros 2. How much and how many. Veamos qué significan cada uno. How much, cuánto o cuánta. Presten mucha atención a estos nuevos pronombres interrogativos. How much, cuánto o cuánta. Lo vamos a utilizar en singular, es decir, con sustantivos incontables. ¿Qué son esos sustantivos incontables? Aquellos que no se pueden contar por unidad. Por ejemplo, how much money you have? ¿Cuánto dinero tienes? Siempre la traducción debajo de cada pregunta. How many es el otro pronombre interrogativo y quiere decir cuántos o cuántas. Presten mucha atención a cómo varía. Son similares, pero no de la misma manera. No se lo utiliza de la misma manera. How much, cuánto o cuánta. How many, cuántos o cuántas. Es decir, en plural con sustantivos contables. Es decir, aquellos que sí se pueden contar por unidad. Por ejemplo, how many books are there on the table? ¿Cuántos libros hay sobre la mesa? Y how much y how many, a modo de cierre, ¿no es cierto? Estos dos pronombres interrogativos lo vamos a utilizar para preguntar o hablar de qué cantidad. Cuando queremos saber qué cantidad hay de una cosa, de un objeto o de determinada sustancia como leche, agua, etc. Tenemos el there más be. El be, como bien recuerdan, anteriormente trabajamos lo que era el verbo to be. Entonces, este be representa a nuestro verbo to be. Con el there vamos a ver qué sucede. Al lado, countable and uncountable nouns, es decir, con sustantivos contables e incontables. Veamos qué sucede con estos sustantivos. El there be se usa para hablar de la existencia de persona o personas, cosa o cosas, animal o animales. Los artículos a y an lo vamos a utilizar en singular, es decir, con el there is. Siempre que utilicemos el there is, vamos a estar hablando de una oración en singular y vamos a estar utilizando cualquiera de estos artículos siempre y cuando la siguiente palabra en la oración cumpla ciertas reglas que vimos anteriormente. Pero estos artículos a y an, como bien dijimos, se utilizan en singular
pero solamente con sustantivos contables. Recordemos que esos sustantivos contables son todos aquellos que pueden ser contados por unidad, como las sillas, los animales, las mesas, etc. Por ejemplo, there is a cat on the car. Hay un gato sobre el auto. Como pueden observar, utilizo el there is, a, que es el artículo, porque cat inicia con una vocal, que es la letra C. On the car. Hay un gato sobre el auto. ¿Qué sucede cuando trabajamos en plural? No vamos a utilizar estos artículos, sino vamos a utilizar números. Es decir, al hablar de en plural, vamos a utilizar el there are. Por ejemplo, are there 2 rabbits in your yard? ¿Hay 2 conejos en tu patio? Entonces, cerremos. There más be utilizamos con sustantivos contables o incontables. Se utiliza para hablar de la existencia de personas, cosas, animal o animales. Tenemos los artículos a y an, que lo vamos a utilizar en singular con el there is, solamente con sustantivos contables. Cuando hablamos en plural, es decir, el there are, no vamos a utilizar los artículos, sino utilizaremos números, como bien en esta oración, que utilizamos 2, es decir, 2. Sigamos. A continuación tenemos demonstrative pronouns, es decir, pronombres demostrativos. Tenemos el this, que es este o esta, utilizamos para hablar de lo que está cerca. Por ejemplo, this is a fan. This is a fan es una oración afirmativa y dice, este es un ventilador. Tenemos el pronombre demostrativo that, que es aquel o aquella, lo usamos para hablar de lo que está lejos. Por ejemplo, that is a good boy. That is a good boy. Aquel es un buen chico. El this y el that son singulares. Como podemos ver, el this es este o esta para lo que está cerca. El that, aquel o aquella, para lo que está lejos. Veamos qué sucede en el plural. Encontramos el pronombre des, que es el plural de this y significa estas o estos. Lo utilizamos también para hablar de lo que está cerca, pero en plural. Y el pronombre, por ejemplo, these are 5 green chairs. Estas son 5 sillas verdes. Y tenemos el pronombre those, que es el plural de that y significa aquellos o aquellas. Lo utilizamos también para hablar de lo que está lejos, pero en plural. Como bien dije, those are 3 beautiful girls. Aquellas son 3 chicas hermosas. Entonces, el this y el those se utilizan en oraciones plurales. A continuación tenemos los pronombres indefinidos. El some y el any. Ambos se utilizan o significan algo de sustantivos incontables, por ejemplo, leche, agua, azúcar. O algunos, que pueden ser los sustantivos contables, como el gato, el perro. El some podemos utilizarlos en oraciones afirmativas únicamente, en singular y en plural. En singular, there is some milk in the fridge. Hay algo de leche en la heladera. Y en plural también los podemos usar siempre que sea oración afirmativa. Por ejemplo, there are some cats in the garden. Hay algunos gatos en el jardín. Como pueden observar, utilizo el there is en singular
Utilizo el some porque la leche es incontable, como bien dice la teoría, digamos. Y en el plural utilizo el there are, como bien venimos trabajando, que al hablar en plural utilizamos el there are. Vuelvo a utilizar el some porque es una oración afirmativa. Y utilizo porque cat es un sustantivo contable. Como bien dice la teoría, some y any pueden ser trabajados tanto en singular y en plural. Veamos qué sucede con any. Lo vamos a trabajar en oraciones negativas e interrogativas. También lo vamos a trabajar en singular y también en plural. Any dijimos en negativas e interrogativas. Por ejemplo, there isn't any dust on the desk. No hay polvo sobre el escritorio. Como ven, estoy utilizando el there is porque es singular, el any porque polvo es incontable. Y es una oración negativa, por eso va el any. ¿Qué pasa en plural? Utilizaremos el are, ¿no es cierto? El there are, pero interrogativa. Acordémonos que al preguntar siempre va el verbo primero. Es decir, are there any eggs in the fridge? ¿Hay huevos en la heladera? Muy bien. Ahora tenemos los adjetivos comparativos y superlativos. Los comparative adjectives se utilizan para comparar personas, animales, cosas u objetos con otros. El superlativo se utiliza para remarcar o enfatizar algo. En los adjetivos comparativos y en los adjetivos superlativos vamos a trabajar de dos maneras. Con los adjetivos cortos, short adjective, y con los adjetivos largos, long adjective. Para comparar en los adjetivos cortos, vamos a agregar el ER al finalizar el adjetivo y siempre vamos a utilizar el than, sea con adjetivos cortos o sea con adjetivos largos. Siempre que queramos comparar, vamos a utilizar el than. Este than significa que. Veamos algunos ejemplos. He is smaller than my friend. Él es más pequeño que mi amigo. Si yo no trabajaba el si yo no agregase el a small, iba a decir él es pequeño, simplemente. Pero al agregar el sufijo er, se transforma en más pequeño. Entonces dice, es él más pequeño que mi amigo. Otro ejemplo. Big, que significa grande, para que diga más grande, como big termina en una consonante precedida de una vocal, vamos a duplicar la consonante y agregar la ER, como podemos ver en el ejemplo. Bigger, más grande. Ugly, que termina en una Y, lo vamos a cambiar por la I latina y lo vamos a agregar la ER para que diga más feo. Y quedará de la siguiente manera, como podemos ver. Uglier, más feo. En el superlativo, los adjetivos cortos, my sister is the youngest in her classroom. Como podemos ver, no vamos a utilizar el than, no vamos a utilizar la ER, sino vamos a utilizar el de delante del adjetivo y vamos a agregar la EST. Por ejemplo, he is the fastest. Él es el más rápido. Dirty, vamos a agregar siempre el sufijo de delante del adjetivo y agregar al final la EST. Se cumplen también ciertas reglas, como en los adjetivos cortos. Como podemos ver, dirty termina en una Y, cambiamos la Y por la I latina y agregamos la EST. Ahora, ¿qué sucede con los adjetivos largos? No vamos a agregar, no sufren ninguna modificación estos adjetivos largos.
sino que simplemente para comparar vamos a agregar el more delante del adjetivo largo. Por ejemplo, Luis is more dangerous than Leo. Luis es más peligroso que Leo. Como podemos ver, siempre utilizamos el than para comparar, como vemos en los adjetivos cortos y también aparece en los adjetivos largos. En los adjetivos largos, para el superlativo, vamos a agregar the most. Luis is the most dangerous in his house. Luis es el más peligroso en su casa. Recordemos que his utilizábamos con el su masculino, por eso aparece el his, porque estoy hablando de Luis, de él. Y estoy remarcando algo, que él es el más peligroso en su casa. Sigamos. Tenemos el verbo can. Su uso. Veamos para qué se utiliza. Se utiliza para hablar de habilidades, como por ejemplo, correr, saltar, bailar, saltar o hablar. Es decir, todas aquellas acciones que podemos hacer nosotros o pueden hacer animales, etc. Se utiliza el verbo can. El verbo can lo vamos a utilizar en las tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. En la afirmativa, veamos un ejemplo. He can write English sentences. Él puede escribir oraciones en inglés. Tengamos en cuenta algo. Como bien, durante toda la presentación vengo remarcando que debajo de cada oración está la traducción para que ustedes puedan comprender de una mejor manera. Sigamos. En la negativa, el can no puede estar separado del not. Por ejemplo, she cannot speak English. Ella no puede hablar en inglés. Como podemos ver en el ejemplo, se cumple lo que dice la teoría, que el not no puede estar separado y están juntos. Puede estar abreviado, puede estar escrito de esta manera o puede estar abreviado. Puede estar escrito de una forma más corta, pero siempre tienen que estar el can y el not juntos. En la interrogativa, siempre recordemos que iniciamos con el verbo. En este caso, nuestro verbo es el can. ¿Pueden ellos caminar rápido? Estas tres oraciones lo vamos a utilizar con todos los pronombres personales. ¿Se entienden? Entonces, el verbo can, a modo de repaso, utilizamos para hablar de habilidades. Todas aquellas acciones que uno puede realizar. Lo utilizamos en las tres formas: afirmativas, negativas e interrogativas. Y el can se utiliza con todos los pronombres personales que ya conocemos: I, he, she, it, you, we, they y yo. El último tema a trabajar, llegando al cierre, es the verb have got and has got. Veamos para qué se utilizan. Se usa para cuando queremos hablar de tener o poseer algo. Nos referimos a algo material, una casa, un auto, una bicicleta, etc. El have got lo vamos a utilizar con algunos pronombres, a diferencia del can, que lo utilizamos con todo. El have got lo vamos a utilizar con los siguientes pronombres: con el I, recordemos que significa yo, el you, el we y el they. Es decir, en las tres formas: afirmativa, negativa e interrogativa. Veamos algunos ejemplos. I have got a new car. Yo tengo un auto nuevo. En la negativa, they have not got pets. Ellos no tienen mascota. Y en la interrogativa, siempre vamos a trabajar, como dijimos, primero con el verbo. En este caso, que es nuestro verbo have. Vamos a iniciar de la siguiente manera:
Have you got a camera? Acá preguntamos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué sucede con el has got? Lo vamos a utilizar con los pronombres he, él, she, ella e it. También en las tres formas, afirmativa, negativa e interrogativa. Veamos algunos ejemplos. She has got 2 bicycles. Ella tiene 2 bicicletas. He hasn't got a big horse. Él no tiene un caballo grande. Y en la interrogativa, en este caso nuestro verbo es has, entonces la pregunta va a iniciar con nuestro verbo. Has Juan got 2 beautiful chickens? ¿Tiene Juan 2 hermosas gallinas? Y esos temas fueron los que más habíamos trabajado durante este cuatrimestre. Espero que este mini tutorial les haya servido y hayan podido comprender. Buenas tardes.